Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Volvemos nuevamente sobre estas meditaciones dominicales en las cuales nos detenemos un poco más. De modo sosegado queremos nutrirnos de la palabra de Dios, queremos acercarnos con actitud orante, con actitud de fe ante el texto de la liturgia de la palabra. En esta oportunidad se nos presenta el texto de San Juan en el capítulo 9, versículos que van del 1 al 41. La semana pasada estábamos reflexionando sobre ese encuentro entre Jesús y la samaritana. Hoy reflexionamos sobre el encuentro entre Jesús y el ciego de nacimiento. Jesús se presenta de entrada como aquel que es la luz del mundo. La acción que Jesucristo va a realizar sobre el ciego de nacimiento y que le va a cambiar su vida es una manifestación de esa luz que trae Jesucristo para toda la humanidad. Al igual que la semana pasada, cuando nos deteníamos en la consideración de ese encuentro entre Jesús y la samaritana y decíamos que la samaritana representaba a la humanidad, este ciego también de algún modo representa a la humanidad entera, que también está necesitada de la luz que viene de Jesucristo para poder contemplar, para poder ver con claridad. Ya Jesús lo había dicho en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue jamás caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La humanidad entera está insertada por culpa del pecado original en esa ceguera interior que no nos hace ver claro cuáles son las opciones de vida que debemos de tomar, cuál es el verdadero camino que hemos de recorrer. Está oscurecida nuestra inteligencia y debilitada por el pecado original nuestra voluntad. Por eso necesitamos ser iluminados por Cristo, ser iluminados con el toque de su presencia, ser iluminados con su gracia. El texto de San Juan que nos ocupa es muy rico de contenido. Hay en un primer momento ese encuentro entre Jesús y el ciego de nacimiento y luego entre el ciego de nacimiento ya curado con los fariseos, con la gente que no cree en Jesús y que tampoco cree en la sanación auténtica de este hombre. De entrada se nos pone a nuestra consideración estas dos miradas que encontramos al inicio del texto del Evangelio de San Juan. Por una parte tenemos la mirada de Jesucristo. Es una mirada diferente a la mirada de sus discípulos. La mirada de los discípulos causa preguntas en torno a la culpa. Ellos preguntan, por ejemplo, como nos dice el versículo número 2, ¿quién pecó, él o sus padres? En cambio, la mirada de Cristo causa respuestas en torno al amor misericordioso. Jesús responde diciendo en el versículo 3 del capítulo 9 de San Juan que hoy leemos, ni él pecó, ni sus padres. En esta primera diferencia notamos cómo la mirada de Cristo es distinta a la mirada de los discípulos, a la mirada humana. La mirada de Cristo manifiesta la mirada del Padre misericordioso que se encarna en la historia de cada ser humano. La mirada de Jesucristo es una mirada diferente. En la mirada de los discípulos contemplamos la semilla de la acusación. En la mirada de Jesucristo contemplamos la semilla de salvación. En un segundo momento, miramos que la mirada de los discípulos es muy reductiva. La mirada de los discípulos intenta preguntarse por la causa de aquel mal que sufre el ciego de nacimiento. Pero las opciones de respuesta que tienen son muy reductivas. Prácticamente solo tienen dos. O que pecó él o que pecaron sus padres. No hay más posibilidad. Es una mirada limitada. Es una mirada que obtiene respuestas, sí, pero son respuestas muy limitadas. La mirada de todo ser humano suele ser así. Una mirada que por eso juzga mal. Por eso hace juicios de valor erróneos. Porque nuestras miradas humanas muchas veces, si no parten de Dios, son miradas muy reductivas. Contrasta con esto la mirada de Jesucristo, que es una mirada muy amplia. Es una mirada más amplia, primero, porque Jesús no se mueve solamente en el terreno de la culpa. Va más allá de la culpa. Logra ver más allá de la culpa. Y de hecho, por eso llega a decir, ni él pecó, ni sus padres tampoco pecaron. Una vez que zanja el tema de la culpa, va más allá de la culpa y por eso Jesús llega a añadir, esto es
para que se manifiesten las obras de Dios. Y la razón de aquella situación lamentable del ciego de nacimiento, Jesús la ve en algo que los discípulos ni siquiera se la plantean, como es la manifestación de las obras de Dios. Por eso en San Juan capítulo 9, versículo 3, Jesús reafirma: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Esto es para que se manifieste en él las obras de Dios. Una tercera diferencia que notamos es que la mirada de los discípulos es una mirada estéril. ¿Por qué? Porque ven al ciego de nacimiento. Quizás no es la primera vez que lo ven, quizás ya lo han visto otras veces, pero es una mirada que ha sido incapaz de transformar la vida de aquel ciego de nacimiento. En cambio, la mirada de Jesucristo es una mirada fructífera, porque de la mirada de Cristo se desprende sanación, transformación, apertura a la fe, cambio de vida. El ciego ya no va a ser el mismo. De hecho, muchos se preguntaban: ¿es él? ¿Es el mismo? Otros decían: no, no es el mismo, pero se le parece, dice el texto del Evangelio. Pero el ciego reconfirmaba: soy yo mismo. Lo que pasa es que ha habido una gran transformación en la vida, en la condición, en la situación de aquel hombre, porque la mirada de Jesucristo lo ha mirado tan profundamente que le ha tocado, que le ha transformado, que le ha sanado y que le ha liberado de su antigua condición. Porque la mirada de Jesucristo es una mirada fructífera. Muchos de nosotros, los seres humanos, mientras no nos dejemos impactar por esa mirada de Jesucristo en lo más hondo de nuestro corazón, seguiremos siendo ciegos. Seguiremos teniendo una condición de ceguera que no nos va a dejar ser transformados, ser realmente cambiados en nuestra vida. Necesitamos entonces dejarnos ver no solamente por la mirada del ser humano. Muchas veces le damos demasiada importancia a la mirada del ser humano, a lo que los otros puedan mirar en nosotros, a lo que los demás puedan también decir de nosotros. Pero no valoramos tanto la mirada de Jesucristo, que es una mirada llena de ternura, de misericordia, una mirada que quiere transformarnos. Pero hay que también nosotros dejarnos impactar de esa mirada, que cuando nos dejamos impactar trastoca lo más profundo de nuestro ser y nos llena de una vitalidad nueva. Nos hace ver las cosas de un modo diferente, una mirada capaz de hacernos ver incluso nuestra propia vida de un modo más amplio, no de modo reductivo, como hemos dicho. Una cuarta diferencia que notamos entre la mirada de Jesucristo y la mirada de los discípulos, que representa de algún modo la mirada humana, es que la mirada de los discípulos es una mirada pasiva. Esto tiene que ver un poco con lo que acabamos de decir. Los discípulos miran al ciego, prácticamente solo lo contemplan. Son incapaces de dar una gran ayuda al ciego. A lo mucho quizás le han ayudado para trasladarse a algún lugar, para llevarle un poco de comida, y sin duda eso es importante, pero desprovistos de Cristo no logran ayudar en lo más profundo a ese ciego. Y en el peor de los casos son solamente contempladores, solo contemplan la situación del ciego. Su mirada es una mirada pasiva, es una mirada que solamente recibe la información de la situación de aquel ciego, pero se quedan en eso, en recibir y en no hacer gran cosa por aquel ciego. En cambio, la mirada de Jesucristo, de entrada se nos pone de manifiesto, es una mirada activa. San Juan 9:1 nos dice que Jesús, mientras pasaba por el camino, vio a un ciego de nacimiento. Jesús tiene una mirada atenta en primer lugar, pero es una mirada que ya vamos a ver es activa. Jesús se fija en aquel hombre y se fija porque tiene la intención de querer sanarlo. La fuerza de esta mirada activa de Jesucristo la podemos advertir en un detalle que no es menor, y es el hecho de que Jesús, nos dice el Evangelio, toma la iniciativa para sanar la ceguera de nacimiento que tiene aquel hombre. Es curioso esto porque en muchos otros textos en donde vemos el encuentro de Jesús con enfermos, son los enfermos los que le piden a Jesús que los sane, que les ayude. Es muy ejemplar la escena del ciego de Jericó, que está narrada en el texto de San Lucas, en el capítulo 18, versículos que van del 35 al 43. El ciego en esa oportunidad le grita a Jesús. De hecho, mucha gente, dice el Evangelio, quiere callar su voz. Sin embargo, el ciego de Jericó grita a Jesús, porque quiere que Jesús lo sane. Le dice: ten compasión de mí, hijo de David, gritándoselo
se lo dice. Y al mismo tiempo, cuando Jesús se acerca, le dice a Jesús lo que quiere: Señor, que vea. Ahí vemos un primer ejemplo en donde el que está afectado por una enfermedad o una situación crítica pide a Jesús. Otro ejemplo es el que nos presenta San Marcos en el capítulo 9, versículos que van del 24 al 29. Tenemos a un padre que está angustiado porque su hijo está poseído por un espíritu demoníaco, por un espíritu inmundo. Y el padre va donde Jesús, busca a Jesús. Antes ya había ido donde los discípulos, dice el Evangelio, pero no habían podido ser capaces de echar aquel espíritu que afectaba a aquel hombre. Y entonces este hombre, padre, destrozado por el sufrimiento de su hijo, va donde Jesús y le dice: si puedes algo. Jesús le va a contestar: si puedo, todo es posible para el que tiene fe. Y Jesús lo sana. Pero de nuevo vemos a un hombre que le pide a Jesús, le pide la sanidad de su hijo, y Jesús por eso luego actúa. Otro texto es San Juan capítulo 8, versículos que van del 41 al 56. Es la escena de Jairo. Jairo pide por su hija. Su hija está gravemente enferma, está casi muriéndose, y va donde Jesús para pedirle que le vaya a sanar. Incluso sus criados le dicen: no, ya para qué, ya tu hija ya murió. Y Jesús le dice: ten fe, que tu hija no está muerta. Y Jesús soluciona aquella situación, pero de nuevo, porque Jairo ha tomado la iniciativa. Pero en esta escena de San Juan capítulo 9, vemos que la situación no es así. Jesús toma la iniciativa, porque San Juan quiere también catequizar sobre este punto. La iniciativa salvífica, en el fondo, siempre la tiene Dios. La ha tenido Jesucristo. Es Él el que ha venido, se ha encarnado y ha querido morir por nosotros para salvarnos. Es Él el que se ha revelado. La iniciativa la ha tomado Dios. Por eso aquí vemos que Jesús es el que se acerca al ciego de nacimiento. Si hemos dicho ya que el ciego de nacimiento representa la humanidad, esa humanidad yacía así, ciega. Necesitaba de la gracia de Dios, de la acción salvífica de Dios. Por otra parte, esta escena del ciego de nacimiento también nos manifiesta una figura bautismal. Lo mismo que el ciego es ciego desde su nacimiento, así también nosotros desde nuestro nacimiento tenemos la condición de pecadores. El Salmo 50 va a llegar a decir: en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. El ser humano pues necesita ser sanado de esa ceguera, de esa enfermedad que tiene de nacimiento, como el ciego que de nacimiento estaba enfermo. Por eso vemos que Jesús envía al ciego para que se sane a lavarse en las aguas de la piscina de Siloé, que significa el enviado. Jesús es el enviado, pero también a su vez envía a la humanidad entera a lavarse, a regenerarse en las aguas bautismales, en la gracia bautismal que Él nos trae por medio de su acto salvífico y redentor. Es muy interesante cuando el Evangelio remarca que el ciego es sanado no cuando Jesús le coloca el lodo que había hecho de la tierra y de su saliva, sino que el ciego es sanado cuando es lavado con las aguas de la piscina de Siloé. Y es una buena oportunidad también para reflexionar sobre nuestra identidad bautismal. Hemos sido regenerados en Cristo por medio del bautismo. Hemos sido lavados y desde esta gracia que hemos recibido de algún modo también tenemos ya en semilla esta sanidad de nuestra propia ceguera, de nuestra propia enfermedad espiritual. Todos por eso necesitamos poder revalorizar nuestra condición bautismal para poder despejar esas cegueras que todos tenemos. Ahora bien, el texto tiene toda una pedagogía, porque Jesús no sana de inmediato al ciego de nacimiento. Hace una especie de proceso. Primero junta un poco de tierra, luego le deposita su saliva, lo coloca ese lodo en los ojos del ciego de nacimiento. Después envía al ciego a que se lave a la piscina de Siloé para poder ser sanado. Hay todo un proceso. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús aquí no sana de modo inmediato? Porque no siempre es conveniente eso. Y Jesús también quiere aquí dar toda una catequesis, dar toda una enseñanza. Nuestro proceso de sanación más profunda, nuestro proceso de conversión personal más hondo, es eso, un proceso que lleva tiempo, que lleva pasos, que lleva etapas. Por eso no podemos decepcionarnos cuando vemos que no hemos transformado nuestra vida
de una sola vez, sino que todo es un proceso. Al mismo tiempo requiere la transformación de la persona humana, la colaboración de su libertad. Por eso dice en un primer momento que Jesús hace el lodo, deposita ese lodo en los ojos de aquel ciego, pero al mismo tiempo pide al ciego de nacimiento que vaya a la piscina de Siloé. Es decir, que haga algo con su voluntad, que haga algo también con su propia libertad. La voluntad de Jesucristo es querer sanarlo y de hecho Él hace la parte que le corresponde, pero también pide al ciego, pide a la humanidad del ser humano pues que haga también su propia parte. Esta parte que le toca al ser humano quizás no es sencilla, a veces tendrá dificultad. Meditemos, el ciego representa a la humanidad y el ciego cuando es enviado por Jesús a la piscina de Siloé es enviado todavía sin ver. Es ciego, va a ver cuando ya se lave, pero mientras no se lave todavía es ciego. Entonces el ciego va a la piscina de Siloé con dificultades siempre, va sin ver, va sin claridad, va quizás con el riesgo de poder tropezarse, pero el ciego, nos dice el evangelista San Juan, va y se lava en esa piscina y una vez que se lava logra ver de un modo nuevo, como nunca había visto, porque era ciego de nacimiento. El ciego entonces ha puesto su libertad a actuar. No ha dejado todo a Dios, sino que ha puesto también su colaboración personal. Lo mismo nosotros. Debemos no solamente dejarle todo a Dios. Esta era una frase que repetía mucho el obispo mártir salvadoreño San Óscar Arnulfo Romero. Él en varias de sus homilías decía: no le dejemos todo a Dios. Hablando de la transformación no solo personal, sino también social de nuestros ambientes, San Óscar Arnulfo Romero decía: no le dejemos todo a Dios. Es cierto, Dios puede actuar, pero no esperemos, decía él, que todo lo va a hacer Dios. No le dejemos a Dios lo que podemos hacer nosotros. Por eso el ciego de nacimiento nos da estas grandes claves. En la actitud del ciego contemplamos ante todo, en primer lugar, paciencia. Porque como hemos dicho, Jesús no lo sana de inmediato, como en otros casos. Jesús aquí primero le coloca el lodo y luego lo envía a la piscina de Siloé. Pero el ciego tiene la paciencia de recorrer cada uno de los pasos que Jesús le pide realizar. Lo mismo nosotros. Muchas veces estamos en situaciones límite y puede ser que la impaciencia nos traicione. Puede ser que la impaciencia incluso nos esté quitando, robando la paz, incluso la esperanza, la fe. No debemos sucumbir ante la impaciencia. Como el ciego de nacimiento, hemos de pedirle al Señor el don de la paciencia para poder también ejercitarlo y desde Él poder alcanzar nuestra propia transformación. El ciego de nacimiento también, aparte de ejercitar la paciencia, ejercita la obediencia. El texto nos dice de que fue enviado a la piscina de Siloé. Y el ciego, aunque no está sanado en un primer momento, no por eso deja de obedecer a Jesús. El ciego va a la piscina de Siloé, va y por eso, por esa obediencia, Él se sana. Vivimos en una sociedad en donde parece que le hemos dado a la libertad una categoría de Dios y parece que en aras de defender la libertad todo tipo de obediencia es considerada como una esclavitud. En el ciego de nacimiento contemplamos que el ser humano necesita obedecer y sobre todo y en primer lugar a Dios. Muchas veces el problema del ser humano no es que no obedezca. Cuando actuamos con libertinaje, en el fondo siempre estamos obedeciendo a personas, a la moda, al ambiente, a nuestras pasiones, a nuestro capricho. Siempre obedecemos a algo o a alguien o a grupos de personas. No es cierto que no obedecemos a nadie, porque en la naturaleza humana está inscrita la necesidad de obedecer. El problema es que obedecemos a seres que no deberíamos de obedecer. Por eso la propuesta también hoy del Evangelio es seguir el ejemplo del ciego de nacimiento, que obedece a Jesucristo, que obedece a Dios y por eso es transformado, liberado. Por último, el ciego ejercita la fe.
En un primer momento, él lo que tiene en sus ojos es lodo. Imaginémonos, lodo. Tiene una situación difícil, no puede ver. Y Jesús lo que le deposita es lodo, como queriendo indicar con ello que Dios a veces permite que la situación se agrave. Echa lodo sobre los ojos del ciego, pero ese lodo ya lleva la semilla de sanación. Si el ciego no pierde la fe, si el ciego con su fe obedece a Jesús, entonces va a sanar. Y de hecho, al final vemos que terminó sanándose. ¿Por qué? Porque el ciego creía en la palabra de Jesús. El problema también no es que no creamos. Creemos, sí, pero creemos muchas veces más en realidades que no son Dios, en realidades que no son la palabra viva que puede transformar nuestra existencia. Por eso necesitamos también aprender del ciego, que ejercita su fe y por su fe se dirige a la piscina de Siloé, incluso con el lodo en sus ojos. No se pone a dudar, no se pone a decir, voy con el lodo, este se está burlando de mí, este me ha tomado el pelo, me ha echado lodo en mis ojos. ¿Cómo me voy a sanar solo con lavarme? El ciego cree y por eso termina sanando. La disponibilidad del ciego impresiona. Lo mismo también nosotros debemos de procurar tener esa disponibilidad del corazón para hacer que Dios logre transformar nuestra existencia. Que Dios nos bendiga y nos ayude.